El día que Savannah Mitchell le rompió la nariz a Derek Whitman con el codo. Estaba pensando en la canción favorita de su hermano muerto. Extraño cómo la violencia y la memoria pueden chocar en un solo latido. Se suponía que eso no debía pasar en la Academia Brookside. Eso decían después todos, murmurando en los pasillos de mármol de la preparatoria más exclusiva de Connecticut. La violencia pertenecía a otros lugares al lado equivocado de las ciudades, a la gente equivocada. No aquí, donde mantener el césped costaba más que lo que ganaban la mayoría de los mexicanos en un año, donde los fondos fiduciarios amortiguaban cada caída, donde hasta la cafetería servía carne de res orgánica y quinoa como si fuera lo más normal. Pero Savannah sabía la verdad. Lo había aprendido a los 12 años. De pie sobre el cuerpo de su hermano Malik, en una banqueta de Chicago, la violencia no pide código postal. Solo se pone distintas máscaras. 3 meses antes del incidente que acabaría con el imperio farmacéutico de los Whitman, Savannah solo quería desaparecer. Eso hacían los becados en Brookside, encogerse lo suficiente para pasar inadvertidos entre el viejo y el nuevo dinero. Ella había perfeccionado ese arte en sus 2 primeros años: caminar rápido, pero no demasiado. Hablar solo cuando le hablaban, pero nunca primero. Sobresalir en lo académico, pero jamás eclipsar a los alumnos de linaje, cuyos bisabuelos tenían sus nombres grabados en los edificios de la escuela. El laboratorio de química era su santuario. Al anochecer, cuando las voces de los niños mimados se desvanecían y los autos de lujo rugían camino a sus mansiones, ella por fin podía respirar. Allí, entre matraces y mecheros Bunsen, sus manos recordaban para qué servían. En Englewood había soñado con ser bioquímica, encontrar curas para las enfermedades que devastaban su barrio. La diabetes se había llevado a su padre, la presión alta a su abuela. El plomo en el agua había atrofiado el crecimiento de sus primos. Pero fue una bala de 9 milímetros la que le robó a Malik. Y para eso no existía medicina. Esa tarde de martes de octubre, calculaba pesos moleculares cuando lo escuchó un sonido que no pertenecía a la sinfonía cuidadosamente orquestada de Brookside. Alguien lloraba. No eran las lágrimas teatrales de la chica que no entró al equipo de lacrosse, ni del chavo al que su papá le compró el Tesla en color equivocado. Era un llanto crudo, animal, de esos que salen desde las entrañas y te dejan jadeando. Savannah dejó el lápiz desde la puerta del laboratorio, abierta. Podía ver el pasillo. Derek Whitman, el niño de oro, príncipe de la coca, hijo del empresario que había subido el precio de la insulina en 400%. El año pasado estaba pegado a la pared, con el teléfono apretado en la mano. «Papá, por favor». Su voz se quebraba como hielo sobre agua profunda. «Iré a rehabilitación. Haré lo que quieras. Nomás no congeles las cuentas, te lo suplico». Debió apartar la vista, ponerse los audífonos, regresar a sus ecuaciones, hacer lo que su mamá siempre le enseñaba: mantén la cabeza agachada. «Mija, no podemos darnos el lujo de problemas». Las manos de su madre, curtidas de limpiar casas ajenas, y sus ojos cansados pero dulces, la acompañaban siempre. Pero Savannah había heredado más que la ética de trabajo de su madre. Tenía también la terquedad compasiva de su padre, esa que lo llevaba a compartir sus turnos de diálisis con vecinos que no podían pagar tratamiento, aun mientras sus propios riñones se apagaban. Así que se quedó mirando a Derek Whitman, el chavo que nunca careció de nada, que usaba relojes que valían más que 5 años del sueldo de su madre, rogarle clemencia a su padre. El silencio del otro lado debió ser devastador porque las rodillas de Derek cedieron. Se deslizó por la pared, la camisa de diseñador levantándose lo justo para mostrar las marcas de aguja en su antebrazo, esas que normalmente ocultaba con mangas largas. En ese instante, ya no era el heredero intocable de una fortuna farmacéutica. Era solo otro muchacho ahogándose en su dolor, usando la química para adormecer lo que el dinero no podía arreglar. Entonces levantó la vista y la vio.
La transformación fue inmediata. La vulnerabilidad desapareció como cocaína por la nariz, reemplazada por algo duro, filoso. Se puso de pie despacio. Cortó la llamada sin decir palabra. No viste nada. No era pregunta, Boudia, era una orden, dicha con la naturalidad de alguien acostumbrado a dar órdenes desde que aprendió a hablar. Savannah asintió, girando ya hacia su cuaderno. Pero era tarde, lo había visto humano. Y en el mundo de Derek, eso era un pecado imperdonable. Si alguna vez has presenciado el punto de quiebre íntimo de alguien, sabes que cambia el aire entre ustedes para siempre. Algunos lo agradecen. Otros te destruyen por ello. Derek eligió la destrucción. Empezó pequeño, como siempre lo hace la crueldad calculada. Un matraz de ácido clorhídrico derramado justo encima del proyecto en el que ella había trabajado 6 semanas. «Uy, lo siento», dijo Derek con una sonrisa tan filosa como vidrio roto. «Estos becados siempre dejan sucio el área de trabajo». El doctor Rodríguez frunció el ceño, pero no dijo nada. Los maestros en Brookside aprendían rápido que enfrentarse al alumno equivocado significaba que misteriosamente desaparecían cartas de recomendación. Se secaban fondos de investigación, no se renovaban contratos. La familia Whitman había donado el nuevo ala de ciencias. La familia Rodríguez había emigrado de El Salvador 20 años atrás. Matemáticas simples. Savannah reconstruyó su proyecto. En Chicago había aprendido a esquivar a los vendedores en las esquinas, a agacharse cuando sonaban cohetes que tal vez no eran cohetes, a seguir caminando cuando las pandillas reclutaban a los niños afuera de su edificio. Esto era apenas otro territorio peligroso con depredadores distintos. La segunda semana trajo guerra digital. Su laptop desapareció de su casillero cerrado con candado. Pero los candados no sirven cuando mantenimiento tiene llaves maestras y bocas que alimentar. Reapareció 2 días después en un baño del segundo piso, empapada en agua de inodoro. Disco duro arruinado. 3 meses de ensayos para sus solicitudes universitarias. Perdidos. Su beca exigía promedio perfecto y, además, aplicar a universidades imposibles de pagar sin becas completas. «¡Qué mala suerte!», comentó Derek de pasada, dejando a su paso el aroma de un perfume demasiado caro para cualquier adolescente. «Menos mal que ustedes son tan resilientes». «Ustedes». La frase se le clavó en el pecho como metralla. En Brookside, el lenguaje codificado era un arte. No podían decir lo que realmente pensaban, eso sería de mal gusto. Pero todos entendían que ustedes significaba los becados. Los morenos. Los que no veraneaban en Cancún ni sabían cuál tenedor usar para el pescado. Esa noche Savannah se quedó hasta tarde reescribiendo ensayos en las computadoras de la biblioteca. Las palabras salían más pesadas, cada frase una pequeña batalla. ¿Cómo escribir sobre sueños cuando alguien se dedica a destruirlos sistemáticamente? ¿Cómo inventar esperanza en la pantalla cuando tus manos tiemblan de rabia contenida? Su madre llamó a las 10:30. «¿Ya comiste?» «Mi hija». «Sí, mamá». La mentira salió fácil después de las 5. Las comidas en la cafetería costaban extra y su cuenta estaba en números rojos. «No te quedes tan tarde. Ese lugar no es seguro de noche». Savannah casi se rió. Su mamá pensaba que el peligro venía de afuera de los portones de hierro, de los que no tenían nada y podían aprovecharse de los que sí. No entendía que los verdaderos depredadores vestían Armani y sonreían con dientes blanqueados. La tercera semana, la cosa subió de nivel. Alguien, seguramente Mason, amigo de Derek. Aunque no tenía pruebas, hackeó su Instagram. Se despertó con 57 llamadas perdidas de su madre, que había visto las imágenes pornográficas publicadas en la cuenta de su hija. La cara era la de Savannah, pegada con precisión quirúrgica sobre cuerpos en posiciones que le revolvían el estómago. El título: «Las becadas hacen lo que sea por una A». No es real. Mamá, es falso. No soy yo. Pero su madre lloraba demasiado fuerte para escucharla. En su barrio.
La reputación lo era todo. Las muchachas decentes no tenían fotos así, falsas o no. Internet no cree en verdades, solo en lo viral. Savannah lo denunció al director Williams, sentado en su oficina que olía a cuero y dinero viejo, viéndolo incomodarse detrás de su escritorio de caoba. Son acusaciones graves. Señorita Mitchell, ¿tiene pruebas de que Derek estuvo involucrado? ¿Quién más podría pruebas? Señorita Mitchell. No suposiciones. Ella pensó en su hermano Malik, en cómo la policía había pedido pruebas de algo que todos sabían, cómo la prueba era un lujo que los pobres no podían costear, mientras los ricos podían comprar su ausencia. La familia Whitman acaba de donar 5 millones para el nuevo edificio de ciencias, continuó Williams, enderezando su corbata de Harvard. No digo que eso excuse nada. Solo señalo que acusaciones de este calibre requieren evidencia sustancial. Traducción. Tu dolor vale menos que su dinero. Marcus Thompson la encontró esa tarde, llorando en el closet de suministros junto al laboratorio. No eran amigos exactamente los becados, aprendían a no formar alianzas visibles. Pero Marcus entendía. Su padre llevaba 20 años cortando rosas en los jardines de los ricos que ni lo reconocían sin uniforme. He estado grabando, susurró, mostrando el celular. Audio. Video cuando puedo. Derek hablando de copas, operación basura del gueto, con sus cuates. Una chispa de esperanza. Luego se apagó. No es suficiente. El director ya lo dejó claro. Tal vez no para ellos. Los ojos de Marcus tenían el mismo fuego que ella había visto en los organizadores de su barrio, los que luchaban aunque sabían que perderían. Pero a veces documentas para después, para la historia, para que cuando todo arda, se sepa quién encendió la mecha. Ella no sabía entonces cuán proféticas serían sus palabras. La cuarta semana trajo la guerra psicológica. Sus libros de texto desaparecían y reaparecían arruinados por el agua. Las llantas de su carro amanecían desinfladas cada ciertos días no rajadas, lo cual sería delito, sino apenas sin aire suficiente para hacerla llegar tarde. Llegar tarde significaba reportes. Reportes significaban revisión de beca. Pero lo que más la lastimaba eran los susurros. Derek tenía un don para el asesinato social. Plantaba rumores que se esparcían como cáncer metastásico por el cuerpo de Brookside. Que Savannah olía raro, ya sabes. Otra comida, otra higiene. Que hacía trampa. ¿De qué otra forma alguien de su barrio podría competir con nosotros? Que su hermano había sido pandillero. Dicen que solo está aquí porque él murió en un tiroteo. Admisión por lástima. Diversidad y esas cosas. Ese último rumor le cerró los puños, las uñas marcándole medias lunas en las palmas. Malik tenía 14 años. Venía de entrenar básquetbol, con el jersey de los Bulls que ella le había regalado de cumpleaños con meses de ahorros. Estaba en el lugar equivocado, a la hora equivocada, con el color de piel que la ciudad contaba como desechable. Soñaba con ser ingeniero. Desarmaba radios viejos para ver cómo funcionaban. Quería construir cosas que duraran. Pero Derek Whitman jamás había perdido nada que el dinero no pudiera reemplazar. Su madre se había suicidado cuando él tenía 10. Savannah lo había googleado después de aquella noche en el pasillo, buscando una explicación. Aunque fuera una excusa, sobredosis de pastillas para dormir. Decían los artículos. Accidental. Pero el dinero había enterrado la historia, igual que enterraba todo lo incómodo de los Whitman. Su padre respondió mandando a Derek de internado en internado, cada vez más exclusivo, como si la educación de lujo pudiera llenar el vacío en forma de madre en su pecho. Tal vez por eso necesitaba controlar todo. Pensó Savannah, cuando no puedes controlar la muerte, controlas a los vivos. El doctor Rodríguez trataba de ayudar en lo que podía. Le dejaba barras de proteína en la mesa de laboratorio. Fingía no notar cuando Savannah cabeceaba de sueño en clase.
Le daba material extra cuando el suyo desaparecía misteriosamente. Pero incluso la tenencia tenía límites en Brookside. Cuando el padre de Derek comentó en una junta del consejo sobre ciertos maestros que sobrepasan su papel, la doctora entendió la amenaza. «Lo siento», le dijo un día después de clase. «Tengo 2 hijos. No puedo». No terminó la frase. No hizo falta. Savannah lo entendía. Sobrevivir a veces significaba escoger qué batallas podías permitirte perder. La noche antes de que todo cambiara, llamó a su madre desde el laboratorio vacío. Afuera. La lluvia de noviembre golpeaba los ventanales, cada gota un pequeño puño contra el vidrio. «No sé si puedo seguir». «Mamá». «¿Seguir qué?» «Mija, fingir. Sonreír. Actuar como si perteneciera aquí cuando cada día me dejan claro que no». Su madre guardó silencio un buen rato. Savannah escuchaba la tele de fondo, seguramente bajita para no despertar a los vecinos a través de las paredes delgadas. Se la imaginó en su uniforme de turno nocturno, con los pies hinchados tras 12 horas, cuidando a los padres de otros. ¿Recuerdas lo que tu papá solía decir antes de que la diabetes le quitara la voz? ¿Cuál de todas? Su padre estaba lleno de dichos, pequeñas dosis de sabiduría entre inyecciones de insulina. Decía: «Mija, habrá gente que te odie solo por respirar siendo negra. No puedes controlar ese odio. Solo puedes controlar si sigues respirando. Estoy cansada de solo respirar. Mamá, quiero vivir». Entonces vive, mija, pero vive con cabeza. Ese lugar te está dando una oportunidad de futuro. No dejes que un niño rico te lo arrebate. Pero Derek Whitman ya había decidido su futuro. El último martes de noviembre comenzó como cualquier otro. Savannah había desarrollado una rutina de supervivencia: llegar temprano antes de que el estacionamiento se llenara de autos de lujo. Desayunar sola en la cafetería, antes de que el personal amable fuera reemplazado por el turno indiferente. Pasar los recesos en la biblioteca o el laboratorio, donde el silencio era regla. Salir tarde cuando los pasillos ya estaban vacíos de risas privilegiadas. Esa tarde estaba titulando Soluciones para su proyecto de química avanzada, un proyecto nuevo, levantado de las cenizas de todo lo que Derek había destruido. El laboratorio estaba en paz en esa hora dorada previa al atardecer. El equipo brillando como instrumentos quirúrgicos. La tabla periódica observando desde la pared como un guardián del orden dentro del caos. Entonces escuchó pasos. Varios. Con la coordinación de una jauría en cacería. La puerta se abrió de golpe. Derek apareció con 3 amigos Mason, Tyler y Caleb. Los 4 jinetes del apocalipsis social de Brookside. Hijos de senadores y CEOs. Muchachos que habían aprendido que las consecuencias eran para los demás. Trabajando tarde otra vez. La voz de Derek tenía ese tono particular de preocupación fingida. Ya sabes lo que dicen: tanto trabajo y nada de diversión. Savannah no levantó la vista del matraz. El laboratorio cierra a las 9. Tengo permiso de estar aquí. Permiso. Lo dijo como si fuera una palabra extranjera. Debe ser agotador. No. Siempre pidiendo permiso. Siempre siguiendo reglas. Se acercó más. Su perfume caro como bofetada. Dime, becada, ¿alguna vez simplemente tomas lo que quieres? Los otros rieron, rodeándola en su mesa de trabajo. Tácticas de manada. En Englewood había aprendido a reconocer cuando la violencia pasaba de potencial a inminente. El aire cambiaba. Las moléculas se reacomodaban para hacer espacio a lo que estaba por venir. Voy a terminar mi trabajo, dijo con calma, y luego me voy. ¿Ah? Sí, Derek tomó su cuaderno, hojeando meses de cálculos cuidadosos. Se ve complicado. Sería una lástima si algo le pasara. Otra vez. Ella extendió la mano para recuperarlo. Él lo apartó, jugando al tonto, como si fueran niños en un recreo y no casi adultos en un laboratorio lleno de químicos corrosivos. Devuélvelo. ¿O qué?
Me vas a acusar, ya sabemos cómo te fue con eso. Derek. Uno de sus amigos, quizás. Tyler sonaba nervioso. Oye, tal vez deberíamos... ¡Cállate! Derek no apartó la mirada de Savannah. Estoy enseñando una lección sobre saber tu lugar. Sobre cerrar la boca cuando ves cosas que no son asunto tuyo. Y ahí estaba, la raíz de toda la tortura orquestada. Ella lo había visto vulnerable, y él no podía perdonarle existir en ese instante. Yo nunca le dije a nadie, dijo en voz baja. Pero tú sabes. Su voz se quebró, igual que aquella vez por teléfono. Caminas por aquí sabiendo. Mirándome con esos ojos como si me tuvieras lástima, como si creyeras que eres mejor que yo. Yo no, cállate. Golpeó la mesa. Los matraces tintinearon. Tú no tienes derecho a hablar, ni a mirarme, ni a existir en mi espacio respirando mi aire creyendo que entiendes algo de mí. La rabia era volcánica ya. Semanas de cocaína y presión familiar saliendo a la superficie. Sus amigos se miraban entre sí, dándose cuenta tarde de que lo habían seguido más allá del punto de retorno. Derek. Tranquilo, dijo Mason, acercándose. Seguridad hace rondas. Derek le jaló el cabello a Savannah, echando su cabeza hacia atrás. Te dije. Tú, no, perteneces. Aquí. Y trató de estrellarle la cara contra la mesa. El tiempo se estiró como en cámara lenta. Savannah vio la superficie de granito acercándose. El vidrio roto que le cortaría la cara. El futuro desmoronándose, desfiguración. Hospital sin seguro. Beca cancelada. Todo destruido por un arranque de furia de niño rico. Pero también vio a Malik, no muriendo, sino enseñándole en el sótano del edificio. Mostrándole cómo zafarse de rivales más grandes. Cómo usar su impulso en contra. Eres chiquita. Sav, tienes que ser lista. Cuando te agarren. Esperan que te jales. Así que no jales. Gira. Su cuerpo recordó lo que su mente había querido olvidar. En lugar de resistir. Se dejó llevar. Encogió la barbilla. Giró el hombro. Derek aflojó la mano un instante, esperaba resistencia. Encontró fluidez en ese segundo. Ella pivotó con fuerza, clavándole el codo hacia atrás con 5 años de memoria muscular. El impacto fue perfecto. De manual. Su codo chocó con la nariz de Derek en el ángulo exacto. Con la fuerza precisa para romper cartílagos sin matar. Sintió el crujido. Escuchó el chasquido húmedo. Vio la sangre salpicar su cuaderno como arte abstracto. Derek gritó agudo, sorprendido. El sonido de alguien que jamás había sentido romperse sus propios huesos. Retrocedió tambaleando. Las manos a la cara. La sangre fluyendo entre sus dedos. 2 de sus dientes blancos rebotaron en el piso con clics diminutos. ¡Maldita perra! Pero salió como «maldita perj» entre sangre y dientes. «Te voy a» volvió a lanzarse. Ciego de furia. Pero Savannah ya se movía, instinto sobre pensamiento. Bajó el centro. Barrió sus piernas. Lo mandó contra un banco de laboratorio. Cayó de espaldas, la cabeza golpeando el piso con sonido de sandía caída. Silencio. «Madre Santa», murmuró Mason, paralizado, el celular en la mano. Estaba grabando ya fuera para subir la humillación de Savannah o para reírse después. No importaba. Había capturado todo. El ataque, la defensa, la verdad. Por fin en píxeles y sonido. Tyler y Caleb ya retrocedían hacia la puerta. Entendían lo que Mason apenas procesaba, que el dinero compra mucho. Pero no puede borrar pruebas en video. Que agredir a una becada era mala óptica. Que el padre de Derek, que lo había castigado por chocar un Porsche, no lo salvaría de esto. Derek gimió en el piso, rodando de costado. La sangre formaba un charco bajo su cara.
mezclada con lágrimas que después negaría. En ese momento, parecía lo que realmente era un chavo adicto y asustado que había heredado más dolor del que el dinero podía anestesiar. Savannah estaba de pie, respirando fuerte, viéndolo sangrar. ¿Sintió? Nada, ni satisfacción ni arrepentimiento. Solo el mismo vacío que al estar sobre el cuerpo de Malik, la comprensión hueca de que la violencia nunca resuelve. Solo acomoda los pedazos rotos en otro orden. No sabes lo que acabas de hacer, murmuró Derek, entre sangre y mucosidad. Mi papá te va a destruir a tu familia entera. Quizás tenía razón. Los Whitman tenían abogados como otros tenían macetas en el jardín. Probablemente podían darle la vuelta, hacerla ver como la agresora, transformar la defensa propia en ataque. El dinero tenía su propia física, doblaba la realidad a su peso. Pero Marcus tenía razón sobre documentar para la historia. Y a veces, la historia sorprende. La doctora Rodríguez apareció en la puerta, atraída por los gritos. Vio la escena sangre. Cuerpos. Un niño rico roto en el suelo, y tomó una decisión que le costaría el trabajo pero salvaría su conciencia. Vi todo, dijo en voz baja. Él te atacó. Voy a llamar al 911. Las sirenas llegarían pronto. Seguidas de preguntas, papeles, consecuencias. Savannah sabía que debía sentir miedo, preocuparse por su beca, su futuro, la reacción de su madre. En cambio, recogió su cuaderno manchado con la sangre de Derek, pero aún legible, y volvió a sus cálculos. Algunos lo llamarían shock, pero en realidad era supervivencia. En Englewood. Cuando los disparos terminaban. Igual había que levantarse para ir a clases al día siguiente. La vida no se detenía por el trauma. Lo absorbía como tejido cicatrizado. Y seguía. Las luces de la ambulancia pintaban el laboratorio de química en alternancias de rojo y azul. Como si el mundo no pudiera decidir entre emergencia y autoridad. Savannah estaba sentada en un banquito de metal, todavía con el lápiz en la mano, mientras los paramédicos trabajaban sobre Derek Whitman. Le habían detenido la hemorragia, inmovilizado el cuello, revisado si había conmoción. Manos profesionales haciendo un trabajo profesional. Sin juicio en sus movimientos. Señorita, necesitamos revisarla a usted también, dijo con suavidad una paramédica a una mujer morena. Con ojos cansados y manos firmes, del tipo que ya ha visto cosas peores en un martes lento. Estoy bien. Tiene vidrio en la mejilla. Del matraz. Savannah se tocó la cara. Los dedos salieron manchados de rojo. Qué raro cómo la adrenalina te hace olvidar tus propias heridas. La paramédica limpió el corte con la eficacia de quien lo ha hecho 1000 veces. Mientras policías llenaban el laboratorio como trajes caros en un funeral. La detective Sarah Chen llegó 40 minutos después, con cara de quien preferiría estar en cualquier otra parte. Las agresiones en la Academia Brookside no solían caer en su mesa a la escuela. Le gustaba resolver las cosas por dentro. Pero cuando el lesionado era realeza farmacéutica y ya circulaban videos, lo interno se volvía externo en friega. Cuénteme qué pasó, dijo la detective Chen. Libreta lista. Savannah se lo contó. Los hechos, limpios y sencillos, sin emoción ni florituras, solo la línea de tiempo y las acciones, como un informe de laboratorio. Hipótesis: Derek Whitman atacaría. Método: atacó. Resultado: defensa propia. ¿La había acosado antes? Sí. ¿Lo reportó? Sí. Y Savannah miró al director Williams, que había llegado sudando a pesar del frío de noviembre. Me dijeron que necesitaba pruebas. El bolígrafo de la detective se detuvo un segundo. Ya. En eso apareció Marcus, flanqueado por 2 oficiales. Todavía cargaba su celular, aunque ahora era evidencia. Grabé todo, dijo, sin mirar la sangre de Derek en el piso. No solo hoy,
Llevo semanas grabando. ¿Por qué Marcus por fin sostuvo la mirada de la detective? Porque alguien tenía que hacerlo. Las horas siguientes se volvieron borrosas. Declaraciones, formularios, llamadas. La mamá de Savannah llegó a medianoche, aún con el uniforme de enfermería, habiendo hecho en 45 minutos un recorrido que tardaba hora y media. Le bastó una mirada a su hija ensangrentada, exhausta, pero entera para abrazarla con una fuerza que decía todo lo que las palabras no. Hija, estoy bien. Mamá, de verdad. Pero las dos sabían que bien es relativo. Bien significaba viva. Bien significaba no arrestada. Bien no significaba a salvo de lo que venía. Los abogados de los Whitman descendieron al amanecer 3, con trajes que costaban más que una colegiatura. Se instalaron en la oficina del director Williams como generales, planeando una invasión. Savannah podía verlos desde la sala de espera, leerles los labios formando palabras como responsabilidad, acuerdo, control de la narrativa. Entonces, ocurrió algo inesperado. Un chico entró al edificio administrativo. 15 años. Flaco donde Derek era fornido. Jeans rotos y camiseta de Nirvana en lugar de Armani. Connor Whitman no se parecía a su hermano en nada salvo en los ojos el mismo azul helado, pero cálido donde los de Derek eran fríos. «Necesito hablar con la detective Chen», le dijo a la secretaria. «Lo siento, pero dígale que tengo pruebas sobre la operación de drogas de mi hermano». Las palabras cayeron como bombas en la oficina silenciosa. Los abogados se quedaron a la mitad de una frase. El director Williams palideció. La secretaria, torpe, buscó el teléfono. Connor se sentó en la sala de espera, 2 sillas lejos de Savannah. De cerca. Ella le vio los moretones en las muñecas viejos, en capas como sedimento y esa forma de sostenerse el cuerpo. Cuidadosa. Protectora. Que había reconocido tantas veces en su propio espejo. «Eres tú», dijo en voz baja, la que por fin se defendió. Savannah no supo qué contestar. «Él me ha estado golpeando desde que salí del closet», siguió Connor. La voz plana. «Mi papá dice que me hará más hombre. Mamá lo sabía. Antes de que...» Tragó saliva. Trataba de protegerme. Luego se fue. Y Derek se volvió el hijo perfecto de mi papá, y yo me convertí en la vergüenza de la familia. Lo siento. Connor se rió. Amargo. No lo sientas. Tú hiciste lo que yo nunca pude. Sacó su celular. Pero yo hice lo que tú nunca pudiste. Documenté todo lo demás. La detective Chen salió y lo llevó a una sala privada. A través de la puerta, Savannah alcanzó a oír pedacitos, red de distribución, recetarios, otras 3 escuelas. Los abogados dejaron de planear invasiones y empezaron a planear retirada. Al mediodía, la historia ya había cambiado. Ya no era sobre una becada que agredía a un joven prometedor. Era sobre un vendedor de drogas que atacó a una alumna brillante que se atrevió a existir en su espacio. Los videos de Marcus, las pruebas de Connor y 3 años de quejas ignoradas tejieron una narrativa que el dinero no podía reescribir. A las 2:30 llegó el FBI. Las unidades de delitos financieros miraban con lupa a las familias farmacéuticas desde que el escándalo de los opioides llenó titulares. Una red de prepatorianos traficando, dirigida por el heredero. Eso era Navidad para cualquier fiscal ambicioso. Arrestaron a Derek en la cama del hospital. La imagen esposa sobre vendajes. Privilegio encontrándose por primera vez con consecuencia, se volvió viral en horas. Brookside Scandal fue tendencia. Las camionetas de noticias rodearon la escuela como buitres sobre carroña. Pero la demolición real ocurrió en silencio. En salas de junta y estados de cuenta. Investigar a Derek significó investigar a su padre. Salieron a la luz violaciones de la FDA.
Se destaparon esquemas de fijación de precios. Ese alza de insulina que había matado a diabéticos como el papá de Savannah. De pronto tenía rostros y nombres. Las acciones de Whitman Pharmaceuticals se desplomaron 40% en 3 días. Miembros del consejo se desmarcaron. Donaciones políticas fueron devueltas. El imperio construido sobre el sufrimiento empezó a mostrar grietas en sus cimientos. La doctora Rodríguez conservó su puesto. Por poco. La escuela necesitaba a alguien a quien culpar que no fuera la escuela. Y ella cometió el error de tener conciencia. Pero entre la tenencia y la escasez de docentes, no podían correrla en caliente. Pasaría el resto de su carrera marginada pero presente. Recordatorio viviente de que a veces hacer lo correcto tiene costo. Savannah terminó su último año con una paz extraña. Ahora los otros becados le asentían en los pasillos pequeños reconocimientos de supervivencia compartida. Algunos alumnos pudientes intentaron hacerse sus amigos, súbitamente fascinados por su historia. Ella los ignoró a todos. Se concentró en sus solicitudes. Su chamba. El sueño de su mamá de verla con toga y birrete. Yalé la aceptó en marzo. Beca completa. Premedicina. Todo por lo que había trabajado a pesar de que Derek hizo lo posible por destruirlo. Cuando llegó la carta. Su madre lloró 20 minutos seguidos, apretando ese papel color crema como si fuera salvación. Tu papá estaría tan orgulloso, susurró. Y Malik también. Connor Whitman le escribió un correo una vez, después de testificar, cuando su declaración mandó a su padre a prisión federal y a su hermano a un reclusorio de media seguridad. Gracias, puso, por mostrarme que sí se puede pelear. Ahora vivo con mi tía. Me deja pintar y no le importa a quién amo. Es raro tener paz. Ojalá tú también la encuentres. Savannah no respondió. ¿Qué iba a decir? Que la paz era un lujo que todavía no podía pagar. Que sobrevivir ya era una forma de victoria. Que algunas noches aún sentía la mano de Derek en su cabello y saboreaba una sangre que no estaba en cambio. Le reenvió información sobre recursos de terapia. A veces el mejor regalo es señalar una puerta, aunque no puedas cruzarla acompañado. Llegó el día de la graduación como un suspiro tras demasiado tiempo conteniendo el aire. Savannah cruzó el escenario frente a los mismos padres que habían murmurado sobre ella, los mismos administradores que la habían desoído, el mismo sistema que intentó romperla. Su mamá estaba en primera fila, la cámara temblándole en las manos de puro orgullo, rodeada de la familia que había venido desde Chicago, tías y tíos, que sobrevivieron sus propias Brookside. Primos que entendían que a veces la victoria consiste en seguir de pie cuando se disipa el humo. El director Williams le entregó el diploma con una sonrisa hueca como sus promesas. Felicidades, señorita Mitchell. Sin duda ha dejado huella en Brookside. Ella tomó el papel su boleto de salida, el sacrificio de su madre hecho tangible, y lo miró a los ojos. No. Brookside dejó huella en mí. Yo solo se la regresé. Entre el público. Alcanzó a ver a Connor con su tía, llevando un pin arcoíris en el birrete. Se había cambiado a la escuela pública. Empezó terapia. Inició su curación. Sus miradas se encontraron por encima de las filas de sillas dos sobrevivientes, reconociendo las cicatrices del otro. Después de la ceremonia, mientras las familias posaban para fotos, y fingían que los últimos 4 años habían sido encantadores y no brutales, Marcus la encontró junto al edificio de química. Supe que te vas a Yale. Supe que tú te vas a Howard. Se quedaron ahí, no exactamente amigos, pero unidos por algo más hondo, testigos de la guerra del otro. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo Marcus. Ya lo están reescribiendo. Lo convierten en conciencia sobre salud mental y tratamiento de adicciones. Como si Derek fuera víctima de una enfermedad y no causa de tanto daño. Que digan. Savannah miró el edificio donde había sangrado por su educación. Nosotros sabemos lo que pasó de verdad. Sí,
Hizo una pausa. ¿Has pensado en lo que dijiste, eso de que en mi barrio esto es un martes cualquiera? ¿Qué con eso? Creo que eso es lo más trágico. Que la violencia era tan normal para nosotros, que no vimos lo enfermo de este lugar hasta que intentó destruirnos igual. Savannah lo pensó mientras caminaba hacia su coche. Diploma en mano, el futuro extendiéndose adelante como una fórmula sin escribir. Tal vez tenía razón. Tal vez la tragedia real no fue lo que Derek hizo, sino que ella estaba preparada para ello. Que cada morro negro o latino en Brookside cargaba habilidades de supervivencia que nunca debieron necesitar. Una armadura tan puesta que se olvidaron de su peso. Su celular vibró. Alerta de noticias locales: Whitman Pharmaceuticals se declara en bancarrota. Lo borró sin leer. El imperio había caído. Pero otros surgirían. Siempre habría Derek Whitmans. Siempre habría academias Brookside. Siempre habría gente que cree que el dinero les da permiso de quebrar lo que no pueden comprar. Pero también siempre habría Savannahs, chicas que cargan a sus muertos consigo, que convierten el duelo en combustible, que saben que a veces la única salida del infierno es seguir caminando hasta que el piso se enfríe. Esa noche, Savannah se sentó con su madre en el pequeño departamento, las cartas de aceptación esparcidas sobre la mesa de la cocina como mapas hacia futuros distintos. Yale, Princeton, Stanford, universidades que habían parecido países extranjeros. Ahora abriendo sus puertas. Pudiste haberlo dañado más, dijo su madre en voz baja. Cuando te atacó, pudiste haberlo dejado realmente marcado. Lo sé. ¿Por qué no lo hiciste? Savannah pensó en Malik, enseñándole control junto con defensa. Pensó en su padre, compartiendo medicinas aun cuando su cuerpo se apagaba. Pensó en toda la violencia que la había formado y en la decisión de no dejar que la definiera, porque entonces él habría ganado. Contestó, él quería volverme como él. Cruel, rota, usando el poder para herir en lugar de sanar. Tocó la cicatriz en su mejilla, ya desvaneciéndose. Voy a ser doctora. Mamá, voy a salvar vidas. Incluso vidas como la de él. Su madre la abrazó, y se quedaron así. En la cocina. En su supervivencia. En su victoria que tenía forma de mañana, llegando a pesar de los intentos de ayer por impedirlo. En algún lugar de Connecticut, Derek Whitman se sentaba en una celda, con la nariz para siempre torcida, aprendiendo lo que se sentía una consecuencia sin dinero que amortiguara la caída. En otro lugar, Connor pintaba atardeceres y se sentía seguro en su propia piel. En otro más, la máquina de la desigualdad seguía girando, aunque ahora con nuevas grietas en sus engranajes. Y en un pequeño departamento, en un barrio obrero, una muchacha que se negó a romperse se preparaba para convertirse en algo más grande de lo que sus circunstancias jamás imaginaron posible. Pensó una vez más en Malik. Escuchó su voz clara como ecuaciones de química Sav. ¿Sabes qué es mejor que ganar una pelea? No tener que pelear en absoluto. Pero hasta que llegue ese día, mantén las manos arriba y la cabeza en alto. Mañana empezaría a empacar para Yale. Esa noche estaba exactamente donde debía en casa, entera, hija de su madre, guardiana de su hermano, y mujer de sí misma, todo al mismo tiempo. Al final. Ese martes de noviembre no fue solo otro martes. Fue el día en que un imperio aprendió que los becados tenían algo que el dinero no podía comprar: la fuerza que nace de no tener nada que perder, y todavía todo por ganar. ¿Y eso? Apenas era el comienzo. Años después, cuando Savannah Mitchell se graduó de la Escuela de Medicina de Yale, pensó en esa noche en el laboratorio, no con trauma, sino con claridad. La violencia había sido su maestra, pero sanar se convirtió en su elección. Se especializó en medicina de emergencias, trabajando en el South Side de Chicago, atendiendo a chicos que se parecían a Malik, salvando vidas en los mismos vecindarios que tanto le habían arrebatado.
Derek Whitman cumplió 3 años. Su padre murió en prisión federal. Connor se hizo trabajador social, ayudando a jóvenes LGBTQ a escapar de hogares abusivos. El laboratorio de química de Brookside fue renovado. Las manchas de sangre cubiertas con pintura nueva y con nuevas mentiras. Pero la verdad tiene forma de filtrarse, como la luz a través de las grietas. Y a veces, solo a veces, eso basta para cambiarlo todo. El día que la doctora Savannah Mitchell salvó a su primer adolescente con sobredosis, un chico blanco del North Shore, de la misma edad que Derek había tenido, sintió que el círculo se cerraba. Sus padres llegaron vestidos de diseñador, apestando a privilegio y pánico, exigiendo trato especial para su hijo especial. Ella lo atendió igual que a todos, con competencia, compasión y el conocimiento ganado a pulso de que la adicción no revisa cuentas bancarias antes de reclamar vidas. Está estable, les dijo, pero necesita ayuda real, no abogados ni encubrimientos. Tratamiento. La madre rompió en llanto. El padre empezó a hablar de privacidad, reputación, futuros truncados. Savannah ya había escuchado todo eso antes, en la oficina del director Williams, en juntas donde los Whitman inventaban excusas, pero ahora llevaba la bata blanca, la autoridad, el poder de insistir en la verdad por encima de la comodidad. Marcus Thompson se convirtió en documentalista, enfocando su lente en la desigualdad educativa. Su primera película, Tuesday, se estrenó en Sundance. La toma inicial, sangre en el piso de un laboratorio de química, siendo borrada lentamente por un conserje que llevaba 30 años trabajando en Brookside, que había visto incontables encubrimientos y que por fin tenía una historia que valía la pena contar. La doctora Rodríguez testificó en el documental. Tenencia al carajo. Todos sabíamos, dijo a la cámara, cada maestro, cada administrador, sabíamos lo que les hacían a los becados, solo que valoramos más nuestros trabajos que su dolor. Connor Whitman vio la película en una función en Los Ángeles, su esposo tomándole la mano durante las partes más duras. Al final, alguien le preguntó si se arrepentía de haber destruido a su familia. Ellos nunca fueron mi familia, respondió sencillo. La familia no te rompe las costillas por ser tú mismo. Savannah Mitchell me enseñó que pelear era posible, pero, más importante, me enseñó que sobrevivir bien es la mejor venganza, y quizá esa fue la verdadera lección de la Academia Brookside, no que la violencia resuelva los problemas, sino que a veces plantar cara cambia la geografía para todos los que vienen después. La tarde en que Savannah regresó a su viejo barrio, ya como doctora en emergencias, comprendió que los círculos de la vida se cierran sin pedir permiso. Caminó por la misma calle donde Malik había caído, ahora con edificios pintados de colores brillantes por proyectos comunitarios. Algunos murales tenían rostros de jóvenes perdidos por la violencia. Otros mostraban frases de esperanza. Entre ellos, un mural con la palabra "resiste" en letras enormes. Mientras avanzaba hacia la clínica comunitaria donde empezaría su turno, vecinos la saludaban con orgullo. Doctora Mitchell, decían, como si cada uno hubiera aportado un ladrillo en su trayecto. Y en cierto modo, así era cada abrazo, cada palabra de aliento. Cada recuerdo de dolor había construido a la mujer que era ahora. Ese primer día atendió a un niño con asma, una mujer embarazada con preeclampsia y un anciano que llegó solo, con una presión altísima y miedo en los ojos. Savannah lo tranquilizó, recordando a su abuela, y le dijo, «Aquí nadie está solo». La frase salió de su boca como promesa y como credo. Al salir del turno, encontró un mensaje en su celular. Era de Marcus. «Terminamos el corte final del documental. Quiero que lo veas antes del estreno». Adjuntó un enlace privado. Savannah dudó un instante. Luego lo abrió. La pantalla mostró el laboratorio de Brookside. La sangre en el piso. La voz de Marcus narrando: «Algunos martes cambian la vida de una persona».
Otros cambian sistemas enteros. Imágenes de testimonios desfilaron compañeros becados, maestros, incluso un guardia que confesó haber recibido órdenes de no ver nada. Savannah sintió un nudo en la garganta. Al final aparecía ella, captada por la cámara de Mason esa noche, respirando fuerte con el cuaderno ensangrentado en la mano. El público vería a una chica que eligió defenderse sin rendirse a la crueldad. Ella, en cambio, solo veía a Malik, a su madre, a todos los que habían luchado en silencio para que un día alguien pudiera alzar la voz. Cerró el video con lágrimas en los ojos. No eran de tristeza, sino de reconocimiento, de saber que su historia ya no era solo suya, sino de todos los que vinieran después. Mientras caminaba de regreso a casa, el aire frío de Chicago le llenaba los pulmones, y por primera vez, en mucho tiempo, no sintió el peso de la armadura que había cargado desde niña. Sintió, en cambio, que el futuro estaba abierto, listo para ser construido. No desde la violencia, sino desde la cura. ¿Por qué? Esa era su verdadera victoria, haber elegido sanar. Semanas después del estreno de Tuesday en Sundance, Savannah recibió una invitación inesperada a una universidad en México. Quería proyectar el documental como parte de un ciclo sobre desigualdad educativa y resiliencia. Dudó en aceptar. Aún le costaba ver su propia historia convertida en materia de debate académico. Pero su madre la animó: mija, si tu dolor sirve para abrirle los ojos a alguien más, entonces ya no fue en vano. Viajó a Ciudad de México por primera vez. La sala estaba llena de estudiantes, muchos de origen humilde, algunos becados igual que ella lo había sido. Durante la proyección, Savannah observaba sus rostros, unos con rabia contenida, otros con lágrimas, todos con un reconocimiento profundo en la mirada. Se veían a sí mismos en esa becada que no se dejó quebrar. Al terminar, el silencio se volvió aplauso. Una joven levantó la mano: doctora, ¿cómo se sobrevive cuando el sistema parece diseñado para que no lleguemos? Savannah respiró hondo antes de responder. No hay una sola receta. A veces se sobrevive resistiendo, otras documentando, otras buscando aliados, aunque sean pocos, pero siempre, siempre, creyendo que tu vida vale, porque lo que quieren hacerte sentir es que no vales. Y si tú lo crees, ganan. Otro estudiante preguntó: ¿y cómo se sana después? Savannah sonrió con tristeza. Sanar no es olvidar. Es usar las cicatrices como brújula, no como cadenas. Yo elegí ser médica porque entendí que el dolor no debía repetirse. Cada paciente que atiendo es también una forma de curarme a mí misma. Al salir de la universidad, un grupo de chicas la rodeó. Una le dijo: mi papá siempre dice que yo no debería estudiar ingeniería, que eso es para hombres ricos. Pero verla a usted me da ganas de seguir. Savannah la tomó de la mano y le dijo: hazlo. No dejes que nadie te robe tu derecho a soñar. Esa noche, caminando por el centro histórico iluminado, Savannah comprendió que su historia había trascendido fronteras. Lo que le pasó en Brookside ya no era solo un escándalo de Connecticut. Era un espejo en el que miles de jóvenes se reconocían. De regreso al hotel, recibió un correo de Connor. Vi las noticias de tu viaje. Me alegra que tu voz llegue tan lejos. Yo también empecé a dar charlas en centros juveniles. Les cuento que no importa de dónde vengas, puedes rehacer tu vida. Supongo que aprendí eso de ti. Savannah cerró la laptop con el corazón lleno. El dolor que casi la destruyó ahora era semilla. Y al mirar la ciudad desde la ventana, pensó que quizá el verdadero legado no eran los títulos ni los premios, sino las vidas que se encendían con un simple ejemplo de resistencia. Con el tiempo, la rutina de hospital y conferencias comenzó a darle a Savannah un tipo distinto de estabilidad. Ya no era solo la doctora que respondía a emergencias en la sala de trauma, sino también la voz invitada en foros internacionales sobre salud pública y equidad. Sin embargo,
Cada reconocimiento le recordaba lo lejos que estaba de donde había comenzado. Una tarde, al terminar un turno extenuante, recibió una llamada de Marcus. Sav, el documental fue nominado a un premio importante en Europa. Quieren que viajemos juntos a presentarlo. No tienes que hablar si no quieres. Pero creo que deberías estar ahí. Ella dudó. Exponer su historia frente a auditorios llenos aún le resultaba incómodo, pero accedió. Recordando las palabras de su madre, el dolor no se comparte por vanidad, sino para abrir puertas. En Berlín. La sala estaba repleta. Cuando Tuesday terminó, hubo un silencio prolongado antes de los aplausos. El moderador preguntó, ¿qué mensaje debería llevarse Europa de esta historia que, en apariencia, sucede en Estados Unidos? Savannah tomó el micrófono. Que la desigualdad no reconoce fronteras. Que la violencia puede vestirse de uniforme escolar caro o de pobreza extrema. Pero el efecto es el mismo: quitarle a los jóvenes la posibilidad de soñar. Y que lo contrario también es cierto: la resiliencia tampoco tiene fronteras. Un muchacho en Chicago, una muchacha en México o un estudiante aquí en Berlín pueden compartir la misma batalla invisible. Lo importante es que sepan que no están solos. La traducción simultánea provocó murmullos y luego un aplauso de pie. Marcus le apretó el hombro. Orgulloso. De regreso en Chicago, Savannah volvió a su rutina, aunque con una nueva carga: la expectativa pública. Algunos pacientes la reconocían y decían, «Doctora, usted es la del documental». Ella respondía con una sonrisa, pero por dentro se repetía, «Soy más que eso». Un fin de semana. Visitó la tumba de Malik. El cementerio estaba silencioso, salvo por el murmullo del viento entre los árboles. Se arrodilló frente a la lápida. Colocó flores frescas y habló en voz baja. «Lo logramos. Malik, estoy en donde prometí. No dejo que me definan por lo que me quitaron. Pero extraño que lo veas conmigo. Todo esto debería haber sido tuyo también». El viento pareció llevarse sus palabras, pero ella sintió alivio. Se levantó con la certeza de que su hermano seguía siendo brújula, incluso en la ausencia. Días después recibió un correo inesperado de la Universidad de Yale. Le ofrecían un puesto como profesora asociada de medicina de emergencias. La posibilidad de enseñar a la próxima generación de médicos la emocionó. Pero también le trajo dudas. Podía dejar la urgencia de la sala de trauma por la calma académica. Lo consultó con su madre durante la cena. «Mamá, no sé si debo aceptar. Me gusta salvar vidas en el momento. Pero enseñar también es salvar, aunque más despacio». Su madre la miró con paciencia. «Mija, tú siempre fuiste maestra, aunque no lo supieras. Le enseñaste a tu hermano a defenderse, me enseñaste a mí a no rendirme. Y le has enseñado al mundo que no importa cuán alto esté el muro, siempre hay quien lo escala». Savannah sonrió. «Entonces aceptaré. Pero no dejaré de trabajar en el hospital. Quiero las dos cosas». El semestre siguiente, ya en Yale, sus estudiantes se sorprendieron de que la doctora Mitchell fuera tan exigente como empática. «Aquí no solo vamos a hablar de medicina», les dijo el primer día. «Vamos a poder hablar de dignidad, porque el conocimiento sin ética es solo otra forma de violencia», mientras escribía en el pizarrón. Pensó en lo lejos que había llegado desde aquel laboratorio en Brookside, y comprendió que cada paso, cada cicatriz, la había llevado exactamente a ese lugar, un aula donde podía transformar la experiencia en lección, y la lección en esperanza. Esa noche, al volver a casa, recibió otro correo de Connor. Esta vez adjuntaba una foto él, rodeado de adolescentes en un albergue, todos sonriendo. Hoy uno de ellos me dijo que pensaba que nunca tendría familia. Le contesté que aquí la tenía. Creo que eso fue gracias a lo que aprendí de ti. Savannah cerró el mensaje con lágrimas y una sonrisa. Se dio cuenta de que su historia ya no le pertenecía solo a ella, ni siquiera a Malik. Pertenecía a cada joven que encontraba fuerza en su ejemplo. Y en ese instante entendió algo más: que sanar no era un destino final,
sino un camino que se recorre cada día. Un camino que, mientras más compartido, más ligero se vuelve.